lo que nos tocaba en el día. Vamos a hacer entonces un breve repaso de lo que hemos visto anteriormente antes de ir con el material nuevo. En primer lugar, nosotros hablamos del funcionamiento de un sistema experto. Ya no voy a venirme con todo aquello que empezamos en la primera clase, sino un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, los sistemas expertos son máquinas que emulan la forma habitual de pensar y razonan como un experto lo haría en cierta especialidad o campo del conocimiento. Ya de eso hablamos ampliamente en clases anteriores. Dimos un ejemplo respecto a un sistema experto de tipo médico. Vean que él va en primer lugar a solicitar ciertas entradas, como pueden ser los síntomas del paciente, los resultados de los análisis clínicos, la historia médica del paciente y otros datos que considere importante ese sistema que se hayan establecido, como antecedentes familiares, información socioeconómica, condiciones del ambiente donde se desenvuelve, etc. Con esta información a la mano, el sistema va a acceder a la base de conocimientos, donde va a buscar en los hechos y reglas que están disponibles para tratar de identificar la enfermedad. Una vez que logra hacer esto, genera una salida que no es solo el diagnóstico como lo haría un sistema normal. Un sistema normal simplemente procuraría generarte, mira, tiene tal enfermedad y que el médico se encargue del resto. En este caso, se procura que el sistema, al tener un módulo de explicación, le dé información más detallada al paciente respecto a lo que debe hacer. Mira, tienes COVID, debes tomar tal medicamento tantas veces al día, tanta cantidad, por tantos días, etcétera. Es decir, no solo el diagnóstico, sino las instrucciones del tratamiento, cantidades de medicamento, etcétera. Entonces, eso es lo que haría un sistema experto de diagnóstico médico. De allí que podemos ver que un sistema experto no solo realiza las funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula dicha información de forma tal que el resultado sea inteligible y tenga entonces significado para responder a preguntas, inclusive no completamente especificadas. A diferencia de un sistema convencional, el sistema experto, aún con información incompleta, va a darte una respuesta. En este caso te daría la enfermedad, digamos que una aproximación de la enfermedad que podría ser. Mira, tengo una lista de 100 enfermedades, pero las más probables son esta y esta. Y en base a los datos, probablemente con un tanto por ciento de probabilidad tú tienes tal enfermedad. Que es algo similar a lo que haría un médico en la vida real, ya que el médico en la vida real, si no tiene la seguridad de una enfermedad, él en primer lugar te solicita más datos. Pero si tú no puedes aportarle más datos, termina diciéndote, mira amigo, con la información que tengo no estoy seguro de lo que tienes, pero para mi criterio, usted se está muriendo de NH51420, una enfermedad nueva. Y entonces llega, aquí está, para esa enfermedad el tratamiento que se tiene de momento es este. Haga esto, tómese tal medicina, etc. Eso es lo mismo que va a tratar de hacer el sistema experto, de razonar como lo haría ese médico en esa situación. No me sirvas todavía. Ajá. Ah, bueno, sí, eso sí. Esa sopa sí. Bueno, de allí podemos ver que el sistema experto está integrado por 3 elementos fundamentales, como ya se dijo antes. 2 de tipo humano y 1 de máquina. Los de tipo humano, en primer lugar está el experto, que es la persona que tiene originalmente el conocimiento y se lo suministra al computador. Ese conocimiento se trata acerca de situaciones generales, el cual es almacenado dentro de lo que es nuestra base de conocimientos del sistema experto. Tenemos por otro lado el usuario, que es la persona que necesita acceder al conocimiento para resolver una situación en particular.
En la parte central tenemos al computador, quien almacena y gestiona el conocimiento recibido del experto a través de interfaces convenientes y entregándolo al usuario a través de las interfaces respectivas. Como podemos ver en este momento, para unir dichos elementos lo que hace falta es que existan las interfaces adecuadas. Esto nos hace ver que el sistema experto lo podemos ver que posee esos 5 elementos que tenemos en pantalla. Tenemos los 2 elementos humanos que están en la parte inferior y superior en los cuadros azules, que son el experto y el usuario. Uno aporta conocimientos y el otro consulta el sistema para recibir conocimientos. Tenemos en rojo lo que es el motor de inferencia, que es el sistema propiamente dicho, el cual se encarga de la generación del nuevo conocimiento. ¿Por qué decimos que es nuevo conocimiento? Porque a partir de conocimientos o de valores generales para un tipo de situación específica y de los datos particulares que aporta el usuario, él genera una respuesta para un caso particular. Recuerden que, por ejemplo, supongamos que sea un programa de diagnóstico para una enfermedad como el COVID. Entonces la persona aporta sus datos. No todos los tratamientos van a ser iguales. ¿Por qué? Dependiendo de la edad, del peso, de la talla, de ciertas condiciones particulares de cada individuo, el tratamiento va a ir variando. Y eso es lo que hace el sistema experto. A diferencia de un sistema común que mandaría digamos que el mismo tratamiento para adultos, niños y toda la persona que ingrese y le detecte la enfermedad, el sistema experto va a procurar adecuar esos valores a las características suministradas por el usuario. Fíjense que dentro de este motor de inferencia hay 3 elementos básicos que son la base de hechos, la base de reglas y el módulo de explicación. Y tenemos en color verde, finalmente de esta imagen, lo que son las interfaces. En la parte superior, el módulo de adquisición de conocimiento, que es la que permite que el experto humano ingrese la información correspondiente al sistema. Y en la parte inferior, la interfaz del usuario, que es la que permite que el cliente, o en este caso el paciente, interactúe con el sistema para aportar sus datos particulares y para recibir la respuesta correspondiente a su caso específico. Esto lo podemos ver, tenemos aquí un diagrama que estábamos viendo la vez pasada. Repetimos por aquí, ¿quién será el experto? En pocas palabras, ¿a quién nos referimos con el experto? Es una persona, pero ¿qué hace? Brinda conocimiento. Brinda conocimientos para construir el sistema, para crear las reglas. Luego, traten de contestar. Si contestan rapidito, avanzamos rápido. Pero si se quedan mucho, nos quedamos también. El módulo de adquisición de conocimientos, ¿para qué sirve? En pocas palabras, sencillito. Ya lo acabo de decir hace un momento. Es la interfaz. La interfaz entre quién y quién. Entre el experto y el ser humano. Eso mismo. Hay que decir, ¿cómo se está llevando todas las intervenciones nada más que Jorge? Bueno, continuamos entonces. El siguiente elemento es la base de datos. Ahí está. ¿Qué representa esa base de datos? Almacena los hechos. Los hechos. Pero esos hechos, dijimos la semana pasada, que podían ser de 2 clases. Hay hechos de tipo permanente y hechos de tipo temporal. ¿Quién aporta los hechos de tipo permanente? El experto humano. El experto humano. ¿Y quién aporta los hechos de tipo temporal? El usuario. El usuario, claro, porque los hechos de tipo permanente se refieren a características generales que están presentes siempre en el problema. Los hechos temporales se refieren a las características particulares
del caso que está tratando el usuario de resolver. Vean que, por ejemplo, un hecho permanente es que hay que solicitar la temperatura de la persona y que la temperatura normal es una métrica, por ejemplo, de 36.5. Eso puede ser un hecho permanente en un sistema médico. El hecho temporal es la temperatura exacta que tiene ese paciente en el momento que va a la consulta. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos tipos de hechos y deben estar pendientes. Este hecho temporal viene de aquí del cliente o del paciente, y este hecho permanente viene de aquí de lo que es el experto. Continuamos entonces con el siguiente elemento. La base de conocimientos o reglas, ¿qué será? Son como las instrucciones con las que se rige el experto, el sistema experto. Para resolver el problema, exactamente. Son esas condiciones que se establecen para poder resolver el problema, y esas condiciones generalmente están almacenadas con un formato que está compuesto de una hipótesis o un conjunto de hipótesis para llegar a una conclusión. Ese es el formato normal que tienen las reglas dentro de un sistema experto. Entonces vean, es como decir una causa para llegar a una consecuencia. Entonces esa es la parte de la base de reglas. Precisamente ustedes con este curso lo que se pretende que trabajen mayormente son con estos dos elementos específicos. Es decir, determinen los hechos que deben ser tomados en cuenta, por ejemplo, sobre todo lo que es los hechos de tipo permanente, los que aporta o lo que aportarían ustedes como expertos, y de allí creen las reglas necesarias para resolver el sistema. Y luego probarlo a nivel de usuario, ingresando valores temporales, valores digamos que puntuales para una serie de casos específicos. Continuamos entonces con el siguiente elemento. Recuerden que cuando estemos generando las reglas, en lo posible no debemos usar disyunción, sino lo que se aconseja es usar conjunciones. Ya se explicó por qué la vez pasada. ¿Quién se recuerda? ¿Se recuerdan cuál es la disyunción y cuál es la conjunción? Empezando. La disyunción es y o. Ajá, vamos a decirlo en inglés. And y or. ¿Cuál es la disyunción y cuál es la conjunción de estas dos? La disyunción es and y or. ¿Ah? Es or y and es conjunción. Esta es la disyunción. Esta es la disyunción y esta es la conjunción. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se recomienda usar disyunción dentro de nuestros sistemas expertos? Cuando nosotros hacemos el análisis de una conjunción, nosotros tenemos lo siguiente: 1, 2 valores, 1, 2 valores, 1, 2 valores, 1, 2 valores. ¿Cuántas respuestas verdaderas podemos obtener allí? 4. Verdaderas. ¿En qué casos va a ser verdadera esa respuesta? Solo uno con eso, ¿no? Solo uno cuando ambos son verdaderos. Exacto. En cambio, en el caso de la disyunción, con los mismos valores de entrada, aquí está, tenemos la disyunción. ¿En cuántos casos va a ser verdadero? Sí, estamos hablando en este momento 3. en 3. En los 3 primeros solamente va a ser falso cuando ambos valores son falsos.
Esto, dentro de lo que es un sistema experto, podría llevar a confusiones, porque estamos hablando en ese caso de múltiples caminos para una misma combinación de condiciones. Y esto es problemático. Por eso es que se establece que para este tipo de sistemas esto no es válido. Entonces ustedes deben procurar en lo posible no utilizar esto. Hay ciertos casos muy específicos donde es necesario usarlo, pero por lo general esto se puede resolver a través de condiciones AND también. Continuamos entonces. Recordamos que la conclusión, es decir, la respuesta, debe ser en lo posible una expresión lógica simple. Tratar de no hacer respuestas que sean sumamente complicadas. Hay que tratar de usar formas normales, es decir, debemos tratar de que sea lo más claro posible, lo más estandarizado posible, el tipo de problema que vayamos a realizar. Adelantando en cuanto a lo que es el Prolog en sí, cuando ustedes están estudiando Prolog, él se presenta de la siguiente manera los ejercicios. Esta es la conclusión a la que se llega. Aquí está conclusión en base a una serie de premisas que están de este lado. Premisa. Fíjense en lo siguiente, estas premisas, este lenguaje, cuando ustedes están ejecutando la instrucción, él lee en este sentido. Él primeramente verifica con Q. Ay, me comí una L aquí, vamos a colocarse la cara y me dijo, bueno, parece una D, pero eso es una C y una L. Él lee las premisas y las evalúa y en base a ello genera una conclusión. Vean que lo general para nosotros cuando estamos pensando en términos comunes, nosotros por lo general decimos A más B igual a C. Pero en este caso, el sistema experto, él analiza, dice C igual a A más B. Es decir, trabaja de derecha a izquierda. Eso es algo importante que deben tener presente. Continuamos entonces con el siguiente elemento. ¿Cuál es la función del módulo de explicación? ¿Cuál es la función del módulo de explicación? Si quieres que me dé una coma sopa, pónsela coladita así. No, es que está riquísima. No es por lo rica. Pónsela más limpiecita porque no se tiene esa sopa así de color. Y tú sabes que es así. ¿Cuál es la función del módulo de explicación entonces? Ya estamos por salir del resumen porque esto fue lo último que vimos ayer, la parte de este diagrama de la arquitectura del sistema experto basado en reglas. Bueno, se entiende que si trata de explicar los resultados que arroja el sistema experto. Ajá, lo que hace es convertir los resultados en un formato adecuado para que pueda ser lo más comprensible posible para el usuario. Lo que yo digo, pero en otras palabras. Sí, es lo mismo. Pero es que no me puede decir que el módulo de explicación es el que explica. No. ¿Entiendes? Trata de sacar un reporte de los resultados. Eso, ¿no? Mostrarlo de una manera que la persona lo pueda entender. Que sea entendible. Eso es todo. Está bien. Están compitiendo como que entre tú y Jorge a ver quién habla, quién participa más. No, pues ya Jorge ya se quedó atrás. Pues. Los demás no se le acabó. Los demás como que no quieren decir nada. A Jorge se le acabó el café. Hay que dar pase a la tercera edad. Pues. ¿Cómo sabe que prepara café a esta hora, Jorge? No sé, yo sé que me dijeron que el café de él tenía como 300 pasos ya el diagrama. Su madre. Debe ser toda una empresa entonces. Bueno, continuamos entonces con el siguiente elemento.
El motor de inferencia no es más que el encargado de la generación del conocimiento nuevo utilizando el que ya se tiene, por medio de la simulación de procedimientos de razonamiento. Este procedimiento parte de una serie de datos para obtener una solución y puede aplicar dos técnicas que son conocidas. En primer lugar sería el encadenamiento hacia adelante, donde partimos de las causas o síntomas para conocer las consecuencias o diagnósticos. Esto que está en verde es para el ejemplo del caso médico. Síntomas para llegar a un diagnóstico. Pero en términos generales se habla de causas para llegar a consecuencias. Eso es lo que hace el encadenamiento hacia adelante. Cuando hablamos de encadenamiento hacia atrás, entonces, aquí está, en este caso, arrancamos de lo que son las consecuencias o del diagnóstico del paciente para tratar de llegar... No le grites, párate ya. Para tratar de llegar a determinar las causas u origen del problema. Es decir, en este caso podríamos decir, partimos de que por ejemplo el señor Gibaja, que ni Dios lo quiera, está enfermo de COVID y tratamos de determinar quién le pegó la enfermedad. Cuando lo logramos, el señor Gibaja se va a esa casa y le mete un puño al pobre. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Continuamos entonces con el siguiente elemento para ir avanzando en nuestro resumen de la semana pasada. Ya estamos llegando al final. El siguiente elemento es la interfaz de usuario. ¿Para qué sirve este elemento? Es donde la persona consulta al sistema. Pues. Ajá, es la que permite la comunicación entre la persona y el sistema, en pocas palabras. Muy bien. Por último, en cuanto a los elementos, tenemos el usuario. ¿Quién es el usuario? Cliente. ¿Ah? Cliente, profesor. Cliente. Ajá, el cliente es la persona que necesita acceder al conocimiento. Bueno, continuamos ya con esto, salimos de lo que es la parte de la arquitectura de un sistema experto basado en reglas. Vamos ahora con el siguiente.